Muy buenas tardes. Mi parte sobre el cardenismo. Hablaré sobre cómo fue para mi abuela y mi abuelo esos tiempos tan gloriosos para ellos, eso podríamos decir. Para mi abuelita fue un tanto difícil, ya que aprendía que iba a ser como una ama de casa para toda su vida. Así fue gracias a su abuelo que le dijo básicamente que ese era su rol en la familia. Y con mi abuelo pues fue un tanto diferente porque con mi abuela no se notaba tanto el cardenismo, más con mi abuelo, que como su familia anteriormente era dueño de Amozoc de Mota, gracias al reparto agrario le quitaron las tierras y nos quedamos sin ese municipio que era parte de mi familia, por así decir. Mi abuelo, además, fue como era difícil para él, ya que hasta tenía túneles en su casa para poder escapar, por si había revolucionarios o algunos campesinos ahí queriéndose librar de la familia de mi abuelo. Fue un tanto difícil para él, pero su familia terminó fortaleciéndose un poco después de el abandono de Amozoc de Mota. Después de eso, su familia fue un tanto en picada, pero pues estuvo bien para él. Y creo que eso sería todo sobre mi parte sobre el cardenismo. Por la parte de los obreros y los campesinos, ya que tuvieron mejores oportunidades de trabajo y de recibir un salario correcto, a diferencia de periodos como fue el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Em, pero también eso nada más favoreció a algunos, puesto que por otra parte em, algunos sufrían de hambruna y de escasez de recursos. También hubo un periodo del cardenismo en el cual podemos contemplar el alza de precios y la baja en el pago de la mano de obra. También debemos recordar que en el panorama mundial se empezaba lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, en la parte de España podemos ver la Revolución Española en contra de Francisco Franco. Y por lo mismo, muchos españoles a favor de la revolución vinieron a México buscando ayuda. Esto lo podemos ver acá en un fragmento de una entrevista, el cual escucharemos ahora. Por ejemplo, mis abuelitos les han platicado cómo vivían en esa época, más o menos. Bueno, en esa época lo que se menciona es que había muchos españoles que habían huido de la guerra civil contra Franco. Entonces aquí en México se les dio espacio, vamos a decirlo así, para Se que le dio asilo pudieran. político, de hecho. Y ellos pusieron comercios y todo. Es más, hay películas de esa época que marcaban o enmarcaban mucho Joaquín Pardavé y los hermanos Soler. Bueno, lo que podemos contemplar en ese comentario de Marco Antonio Jurado Benítez y Mariano Aguillín Sánchez es que sus padres, o sea mis abuelos, básicamente les contaban toda esta parte, que también incluso podemos escuchar ahí que influyó en la parte del cine con Pardavé y los hermanos Soler. Por ejemplo, de parte de mi entrevista, lo que nos pudimos dar cuenta es que tenían muy poca información en el campo, aunque ya estaban recibiendo apoyo, la información seguía siendo escasa y sobre todo tenían un difícil acceso a los aparatos electrónicos de ese momento. Y algo que era muy importante era una radio, ya que la radio en ese momento era de las principales fuentes de información junto a los periódicos. Su vida cotidiana en el campo solía basarse en la siembra y en las cosechas, ya que en lo que se concentraban más era en tener mayor producto para poder vender y exportar y así mantener una estabilidad económica buena. Sus tiempos libres los ocupaban para la pesca o para los juegos de azar. En el periodo del cardenismo hubo muchos cambios.
Un cambio de los más importantes es la creación de carreteras y de caminos, ya que como en esos tiempos existía mucha movilidad dentro de un lugar a otro para llevar a cabo la infraestructura que en esa época era muy amplia. Un punto muy importante que fue de la etapa es que en ese periodo la educación detonó porque Lázaro Cárdenas no quería esa analfabetización de las personas, al igual que la analfabetización. Había mucho analfabeta militar, así que la educación se implementó dentro de las escuelas, que también fueron muchas las creaciones de las escuelas, y lo implementaron dentro del servicio militar, ya que los militares no estaban muy aptos dentro del contexto del saber, de la inteligencia, de la lectura. Así que por eso implementaron la educación dentro del servicio militar. En esa época la mujer jugaba un rol muy importante. Bueno, no muy importante, sino jugaba un rol específico. Ella se encargaba de hacer los quehaceres de la casa, y no tenía voz ni voto, porque antes las mujeres no podían votar, ya que no tenían derecho al voto, así que lo único que podían hacer era hacer quehacer. Los aspectos socioculturales que recaudamos de nuestras entrevistas son las imitaciones de prendas, predominaba la música instrumental, la falta de información, el principal entretenimiento era la televisión, la siembra y pesca eran el sustento alimenticio y lo que predominaba eran los juegos de azar. Y los aspectos económicos que recaudamos son el bajo precio de la mano de obra, encarecían los productos, la venta de productos en campo como forma de vivir, la expropiación petrolera, el poco acceso a los aparatos electrónicos y exportaciones de mercancías. Y por último, el aspecto político que recaudamos son que se crea el refugio para los españoles, había falta de acceso a la información, hubo mucho descontento con el gobierno y falta de seguridad en algunas zonas